tal, amigos de la Caravana Online? Nuevamente me presento, mi nombre es Sergio Barajas y estamos aquí nuevamente transmitiendo para todos ustedes desde una locación aquí para la Caravana de Mecánico Mérida. ¿Sale? En esta ocasión deberíamos estar ahí con ustedes en Mérida, saludarlos a todos, como siempre lo hemos hecho cada año, pero debido, como ustedes saben, a las contingencias por COVID-19, bueno, tenemos que estar haciendo estas pequeñas transmisiones online. Y la buena noticia es que muy probablemente ya pronto estaremos con ustedes físicamente. Eso nos da mucho gusto para poder volver a estar ahí en todos los eventos, para que ustedes nos visiten, poderlos saludar personalmente y ustedes puedan ver de viva voz todos los productos que tenemos para ustedes. Hoy me toca platicar para ustedes sobre un tema muy actual que tenemos en los vehículos, que son sistemas de carga modernos, de los que equipan actualmente los vehículos hoy en día, a diferencia de las tecnologías que teníamos antes. Vamos a ver un poquito sobre cuál es la diferencia, cómo operan estos sistemas modernos de carga. Esta plática obviamente nos las está patrocinando Osun, que son equipos y accesorios para su auto, como luces LED, luces de xenón, algunos otros accesorios para instalación de luces auxiliares, así como barras portaequipajes y portabicicletas. ¿Sale? Pues bien, esperemos ya entonces estar muy pronto ya con ustedes para saludarlos personalmente. Durante la plática obviamente vamos a estar conectados. Cualquier duda, pregunta que tengan, ustedes pueden hacerla ahí dentro de los comentarios. Nosotros vamos a estar muy atentos a todos sus comentarios que estén haciendo y vamos a estar respondiendo al instante o al momento cada una de esas dudas, preguntas o incluso algún comentario que ustedes quieran hacer. Los invitamos a hacerlos ahí en la barra de comentarios. Así que, sin más ni más, vamos a empezar entonces con nuestro tema del día de hoy, que se llama sistemas avanzados de carga. Vamos a hablar sobre estas tecnologías, ya que, como ustedes saben y como lo hemos dicho anteriormente, los sistemas de los vehículos día a día se van actualizando, se van mejorando. Si bien el principio que utilizamos es el mismo, pero vamos mejorando ciertas capacidades del vehículo. En un vehículo antiguo, en un vehículo de años anteriores, ya no digamos de hace 50 años, un vehículo de hace 20 años, no tenía tanto equipamiento electrónico como el que tiene ahora un vehículo moderno. Hoy estamos contando ya incluso con sistemas por ejemplo, de direcciones eléctricas, ya ni siquiera son direcciones hidráulicas, ya son direcciones eléctricas, ya tenemos incluso asistencia para el volante, tenemos lo que es detecciones de punto ciego, cámaras de reversa, sensores de reversa, incluso sistemas de detección o de radar que nos ayudan para, por ejemplo, detectar peatones, para los sistemas, por ejemplo, de control de crucero dinámico, que nos permite ir manejando a la misma velocidad del carro que viene enfrente, y si el carro de enfrente se frena, tu auto se frena de forma autónoma. Todos esos sistemas van conectados a la misma fuente de energía, que es el alternador. El alternador, obviamente, no podemos utilizar el mismo sistema de carga que utilizamos anteriormente, ya que la demanda eléctrica hoy en día es mucho mayor que la que teníamos como les digo, hace no mucho, hace 10, 20 años. No hay mucha ya diferencia. Incluso hoy estos sistemas, para que funcionen, sobre todo lo que es seguridad, tienen que estar siempre alertas. Todo lo que es la seguridad activa siempre está alerta a lo que está pasando alrededor, para evitar, son las ayudas que evitan que tengamos un accidente. Así que eso es bien importante, y para esto y para mantener estos sistemas funcionando, pues obviamente necesitamos un sistema de carga que nos pueda proporcionar toda esa energía, y vamos a ver en estos casos cómo funciona, porque también una de las funciones que tienen los sistemas avanzados de carga es proteger la vida de la batería. Bien, entonces hagamos un poco de historia. Vamos a empezar aquí platicando de que en 1796 el científico Alejandro Volta inventa lo que fue la batería. Si bien obviamente su invento no fue enfocado a lo que es la industria automotriz, obviamente tuvo muchas aplicaciones para los autos de aquel entonces.
¿sí? Ya obviamente las baterías empezaron a evolucionar, obviamente Alejandro Volta inventa una pila seca, se va desarrollando la industria, se empiezan a desarrollar lo que son las baterías húmedas, que obviamente dan mejores prestaciones y son mejores para la industria automotriz que una batería seca, ¿sale? Por ahí de 1911, las baterías húmedas se volvieron más confiables y aparte se podían recargar, ¿vale? Era más confiable la carga que tenían o la recarga que se le hacía a este tipo de baterías, y obviamente las aplicaciones empezaron a crecer dentro de la industria automotriz, tanto que para 1912, casi un año después, Delco incorpora un regulador de carga, incluso ya empieza empezamos a trabajar con los dínamos, empieza a trabajar un regulador de carga que cargaba la batería de su vehículo, en este caso el Cadillac, que era uno de los vehículos de más alta gama de aquel entonces, ¿sale? Y también presenta otra característica súper innovadora para los vehículos de aquel entonces, que era el motor de arranque. Ya no era necesario agarrar con la manivela y darle crank o darle el arranque con la manivela, e incorpora este motor de arranque eléctrico utilizando precisamente ya la evolución de las baterías húmedas. Y de ahí para acá, obviamente, toda esa gran tecnología de aquel año 1912, pues se va evolucionando, va creciendo, y obviamente ya del dínamo empezamos a dejar esa tecnología que para nuestro tiempo, pues obviamente ya es arcaica. En aquel momento era la gran novedad, y empezamos a pensar en generadores. Los primeros generadores obviamente eran un motor con campos magnéticos permanentes, que obviamente a cierta velocidad o hasta cierta velocidad producía energía eléctrica. Esos generadores, como el que tenía el Bocho, por ejemplo, van evolucionando, y actualmente entramos a lo que es la época de los alternadores. El alternador, obviamente, la ventaja que tiene contra un generador es que el campo es regulable, o sea, no son imanes permanentes. El campo de energía que tiene para producir electricidad es regulable. Puedes incrementar o disminuir el campo para que se produzca más o menos electricidad, y esto ahora va controlado sobre todo por lo que es un regulador de voltaje, que puede estar incluido ya sea por dentro del alternador o por fuera, un regulador externo. Tenemos un ensamble rectificador, porque sabemos que un alternador produce energía alterna, como la que utilizamos en las casas, y nosotros normalmente utilizamos energía de corriente continua para los sistemas automotrices, porque así se diseñaron desde un inicio. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues obviamente el ensamble rectificador, que transforme esa energía alterna en energía directa o corriente continua, como se le conoce también comúnmente. ¿Qué es lo que hace? Pues obviamente solamente toma un alternador, como digo, toma una onda alterna que va oscilando entre positivo y negativo, y solamente toma los picos positivos, los picos negativos, y manda una señal casi plana, ¿sale? Tenemos el regulador de voltaje, y todo esto lleva controlado normalmente ya por módulos de control. Puede ser el VCM, puede ser el PCM, dependiendo de la arquitectura que tenga el sistema de carga, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de arquitectura. Y obviamente pues las baterías, que también han evolucionado desde aquella pila de Alejandro Volta de 1796 a las tecnologías que tenemos actualmente. Actualmente contamos con baterías húmedas, baterías de gel. Básicamente la batería de gel, el electrolito, simplemente se le agrega un componente de silicón que hace más o menos una textura como el que tenemos el gel de cabello, y eso lo hace más resistente a lo que es la sulfatación. Y tenemos las baterías AGM, que son, o se le conocen como baterías secas. ¿Qué es esto? No es exactamente la misma estructura de placas, celdas, pero el electrolito está sumergido, o está contenido más bien en como tipo esponjas. O sea, ya no es un líquido totalmente. Una esponja es lo que tiene ese electrolito que va entre las placas, y eso es lo que produce la electricidad. Estas baterías, las AGM, o que son la cojina absorbente de vidrio,
tienen la capacidad incluso de poderse instalar de lado, incluso de cabeza, y no van a tener ningún tipo de derrame y ninguna sulfatación. Y esto obviamente pues, es una tecnología más moderna que lo que nos hace más caras. Pero esa tecnología también necesita una tecnología que pueda cargar esa batería, no la sobrecargue y no la dañe prematuramente. Si bien una batería AGM tiene una vida mucho mayor que una batería húmeda, un sistema de carga en mal estado puede mermar y significativamente la vida de esa batería. ¿Sale? Bien, ¿cómo funciona un generador? Pues bien simple. Simplemente tenemos lo que es nuestro generador, nuestra batería, que es la que nos proporciona la energía en el sistema eléctrico, y por ejemplo los sistemas consumidores. En este caso puede ser un motor de arranque, puede ser las luces, pueden ser los motores de limpiaparabrisas, cualquier consumidor que tengamos eléctrico en el vehículo. ¿Qué es lo que pasa cuando un generador no está activo? Este consumidor simplemente va a tomar energía de la batería constantemente y la carga de la batería va a empezar a disminuir, ¿vale? Es el 100% y conforme estemos tomando energía de la batería, esta disminuye y si no la reponemos, obviamente va a llegar un momento que la batería está totalmente descargada y en el caso de baterías húmedas, si la descargamos totalmente y no la recargamos inmediatamente, se puede sulfatar o se pueden endurecer las placas y eso nos va a afectar directamente la vida de la batería. ¿Qué es endurecer las placas? Es simple. Recordemos que las placas están sumergidas dentro de una solución de ácido sulfúrico y agua. Este ácido sulfúrico se empieza a adherir a lo que es la placa positiva de la batería y si no se recarga inmediatamente, ese ácido se queda ahí, se empieza a endurecer, por decirlo así, se empieza a secar y pierde su capacidad de reacción química y de producir energía. Para evitar esto, utilizamos lo que es la fuente de energía del alternador, del generador. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos circular una corriente a través de la batería y esto hace que el sulfato que está adherido a la placa positiva regrese a la solución electrolítica y continúe realizando su reacción química para continuar continuar produciendo electricidad. Ahora, también hay que observar que no excedamos el 100% de carga, porque al momento de exceder el 100% de carga, esa reacción química se vuelve muy rápida y pasa lo contrario. Aparte de desprender lo que es el sulfato de las placas y regresarlas a la solución electrolítica, también empezamos a desprender el metal que está adherido a las placas, en este caso normalmente es plomo. Ese plomo también se empieza a caer de las placas, se empieza a sentar en la parte baja y esto puede provocar corto entre las placas, o sea que la placa negativa y positiva entren en corto y por lo tanto deje también de producir electricidad. O sea que hay que mantener un equilibrio que nos mantenga la batería a cierto nivel de carga sin que caiga en una descarga que endurezca las placas o sin que caiga en una sobrecarga que dañe las placas, ¿vale? Y que al final de cuentas dañe totalmente la batería y tengamos que reemplazarla. Normalmente la potencia de salida del generador está programada o está determinada por la cantidad de cargas que tiene el vehículo. Como les comentaba, un vehículo de hace 10 años no tiene la misma cantidad de carga eléctrica que tiene un vehículo moderno. Incluso hay vehículos medianos o de gama baja que tienen cierta cantidad de carga porque a lo mejor ya tienen un control de tracción, sistemas ABS, etcétera, pero no es lo mismo que tendríamos en un vehículo de lujo, que ya tenemos mucho más sistemas trabajando al mismo tiempo, sobre todo de seguridad activa. Por ejemplo, control de abandono de carril, tenemos controles de frenos ABS, controles de tracción, controles de dirección eléctrica, incluso asistencia eléctrica en la dirección. Si abandonas el carril, el carro te regresa. Son mucho más cargas que tenemos en un vehículo, sobre todo de lujo, y más ahora ya por ejemplo, hay algunos vehículos que no son tan de lujo, por ejemplo en Nissan, que ya sacó una versión muy equipada, incluso con asistente de frenado de emergencia. Sale que esas son tecnologías que veíamos en autos de mucho
mucho más caros, de una gama mucho más alta, pero hoy en día la industria automotriz y la competencia ha estado provocando que esas tecnologías tope ya las podemos encontrar en vehículos más económicos, por decirlo así, porque la seguridad es una de las cosas primordiales hoy en día en la industria automotriz. Bueno, para la industria automotriz, para algunos países todavía no, pero para la industria automotriz sí es muy, muy primordial fabricar cada vez autos más seguros y sobre todo cumplir con normas tanto de seguridad como de emisiones contaminantes que imponen algunos gobiernos. Que algunas cargas eléctricas siempre son que vamos a encontrar en el vehículo, son permanentes, o sea, todo el tiempo vamos a encontrar ese tipo de cargas eléctricas. En este caso, por ejemplo, son la ignición, la bomba de combustible, normalmente está trabajando todo el tiempo, que nos consume aproximadamente 60-70 watts. La inyección de combustible, que obviamente todo el tiempo va a estar ahí trabajando, porque si no, pues obviamente no camina el auto. Por ejemplo, si es inyección diésel, por lo mismo. Y algunos ventiladores, sopladores, aire acondicionado, que bueno, el aire acondicionado no es permanente, pero sí el ventilador, por ejemplo, del sistema de enfriamiento, si hay, en ocasiones va a estar todo el tiempo prendido, o va a estar encendiendo constantemente, obviamente, de acuerdo a lo que es la demanda del vehículo, sobre todo de temperatura. Hay algunas otras que son de largo tiempo, por ejemplo, el radio, pues obviamente si te gusta andar pues escuchando todo el tiempo, pues se vuelve una carga permanente, pero en algún momento te va a aburrir y te lo vas a apagar, ¿sale? Pero normalmente el radio sí es una carga de largo tiempo, sistema de navegación incluidos, que ya es o incluso, por ejemplo, ya no hablemos de sistemas de navegación, hoy en día de los celulares. Lo primero que hacemos cuando entramos al carro es conectar el enchufe del cargador y traer el celular cargando todo el tiempo. Esa es una carga de largo tiempo y es una carga adicional que le estamos dando al alternador, porque todo sale del mismo lugar, el alternador. ¿Sale? Iluminación de placas, luces de estacionamiento, luces frontales bajas, sobre todo de noche, o si circulas en carretera, por ejemplo, o hay algunos gobiernos, por ejemplo en Canadá, que las luces de circulación diurna son obligatorias, pues bueno, ya se vuelve una carga de largo tiempo. Y luces traseras por ende, ¿no? Si usas obviamente focos de halógeno normales, unas luces frontales te estarían consumiendo unos 55 watts. Si usas unas luces, por ejemplo, de LED, como estas que tenemos aquí, Dosun, pues obviamente el consumo es mucho menor. Ahí sí podríamos ahorrar un poquito en el consumo y podríamos, sobre todo muchas de las luces de conducción diurna son de LED, precisamente por su bajo consumo y porque todo el tiempo puedes tenerlas prendidas y tenemos bajo consumo en luces LED. Y hay algunas otras cargas que son de corto tiempo, pues por ejemplo las direccionales, que las usas un momento, que hay que usarlas cuando des vuelta, porque conozco muchos que no las usan, ¿sale? Luces de stops, que siempre tienen que estar en buen estado, las luces interiores de repente en la noche, ventanas eléctricas, ventilador eléctrico, quemacocos, o sea, cargas instantáneas, que en el momento de repente quieres abrir el quemacocos, a lo mejor prendiste el aire acondicionado porque ya nos dio mucho calor, como ahorita que estamos bastante calurosos. Luces antinieblas, solamente cuando haya niebla usas luces antiniebla, no las usas todo el tiempo para que se vea bonito el carro, ahí les encargo, ¿sale? Asientos eléctricos, ventanas eléctricas, volantes calefactados, asientos calefactados, hay muchísimo equipamiento ya adicional que traen hoy en día los vehículos, incluso hay asientos que son calefactados y ventilados. O sea, cuando hace mucho calor, tienen un ventilador dentro del asiento que lo prendes y te refresca la espalda, por decirlo así, ¿sale? Cuando hace mucho frío, pues igual lo conectas y ya puedes sentir algo más confortable, un asiento más calientito, ¿sale? Y así, el motor de arranque, por ejemplo, es una carga de corto tiempo, pero es una carga que demanda demasiada energía y sobre todo el motor de arranque demanda toda su energía de la batería y esa energía hay que reponerla. ¿Qué es lo que hace el regulador de voltaje? Pues bueno, normalmente está regulando precisamente ese voltaje, dependiendo de la carga de la batería y dependiendo de las condiciones, normalmente regula la energía que entrega el alternador hacia la batería,
dependiendo de su estado de carga. Por ejemplo, si es menor la carga de 13, bueno, si el voltaje de carga es menor a 13.5 volts, aplica corriente al campo e incrementa la entrega de energía, ya sea para operar el sistema eléctrico o para cargar la batería. Si ya la batería empieza a subir su tensión o su voltaje y ya es mayor a 15 volts, entonces deja de aplicar corriente al campo y solamente mantiene la energía de demanda, o sea, la que está demandando el auto, y si en caso de que pueda detectar que la batería ya empieza a hacer una sobrecarga, deja de aplicar o deja de mandar corriente, y toda la energía que utiliza el sistema la toma de la batería para descargarla un poquito. O regula la corriente. También, si la batería está débil o ya está muy descargada, manda toda la corriente hacia la batería para descargarla, aparte de estar surtiendo lo que es el sistema eléctrico del auto. O si el estado de carga, SOC, como le dicen aquí, está completo, deja de mandar corriente a la batería y solamente se enfoca en lo que es las cargas eléctricas activas del vehículo. ¿Sale? Esto normalmente lo hace a través de un generador controlado por el PCM. Normalmente para Chevrolet es alguno de los que utiliza estos sistemas. Ya de hecho casi la mayoría de todas las marcas utilizan un sistema similar. Algunos lo nombran de sistema de carga inteligente, sistema de voltaje regulado, sistema X. Cada marca le da su propio nombre, pero básicamente el funcionamiento es muy similar. Con la administración electrónica de potencia tenemos un control regulado de voltaje que incluso puede llegar a suprimir cargas eléctricas cuando la batería está demasiado baja y necesitamos recargar prioritariamente la batería. Entonces yo quito cargas que no son esenciales del vehículo, ahorita vamos a ver cuáles, y concentro toda la energía del alternador para que cargue la batería, ¿sale? Y obviamente esto nos da una protección contra la descarga de la batería. ¿Por qué? Porque es muy importante la batería, porque sin la batería o con una batería descargada simplemente no podríamos utilizar el vehículo. ¿Qué pasa cuando se nos descarga una batería de una noche porque dejamos una carga encendida? Pues simplemente al otro día no va a arrancar, se te va a hacer tarde para el trabajo, no vas a poder cumplir con algún compromiso, es una emergencia, no la vas a poder atender. Por eso es tan importante tener una batería en buen estado y por eso se concentran tanto en tener precisamente la batería totalmente cargada y funcional, para que nosotros en el momento que necesitemos nuestro auto esté disponible y podamos utilizarlo, ¿sale? Estos controles regulados de voltaje precisamente aumentan el tiempo útil de la batería. Entre otros beneficios también nos mejoran la economía del combustible al momento de suprimir ciertas cargas. Aumenta el tiempo de vida útil de las lámparas. Normalmente cuando son lámparas de halógeno o de filamento, lo que hace es que no regula el voltaje y no quema tan rápido el filamento de las lámparas de halógeno. Para los focos de LED pues no hay tanto tema. Y aumenta el tiempo de vida de los interruptores. Recuerden que cada vez que se abre un interruptor se hace un pequeño arco de voltaje, ¿vale? Y eso va quemando las platinas del interruptor como un platino, ¿vale? Estos sistemas nos ayudan a controlar en gran medida estos arcos de voltaje para que los interruptores no nos den problemas en mucho tiempo. El objetivo de estos sistemas de control regulados de voltaje es mantener al 80% la batería. ¿Por qué al 80 y no al 100? Precisamente para evitar una sobrecarga, ¿vale? Cuando él tiene un 85, obviamente tenemos un rango de operación, 85-90%, deja de aplicar corriente al campo y empieza a bajar la carga de la batería. Cuando llega más o menos al 80-75, vuelve a mandar corriente hacia la batería y mantiene en un promedio del 80% la carga. ¿Por qué? Porque en ese promedio la batería es totalmente funcional y podemos disponer de la energía que tiene la batería en cualquier momento y sobre todo alarga su vida útil a no entrar en sobrecargas ni en baja carga, ¿sale? Soporta todas las cargas eléctricas del vehículo, todo lo que el vehículo demande o todo lo que esté equipado el vehículo.
¿Cómo lo hace? Pues tiene ciertos modos de operación, los principales son 3. Hay algunos sistemas que tienen hasta 6 modos de recarga, que es el modo de recarga, que recarga obviamente la batería al voltaje de referencia fijado. Normalmente el voltaje de referencia de la batería son 12.6 volts. Este sería la tensión promedio, la tensión fijada. Hay algunos que se van hasta los 15 volts, hay algo 14.5, etcétera, pero dependiendo lo que maneje la marca del auto, va a estar cargando a ese voltaje fijado. Modo de economía de combustible, obviamente reduce el voltaje a 13 volts y luego entra un modo de control retroalimentado, o sea que opera a 0 amperes, no manda carga, o sea, el alternador no sería una carga para el motor de combustión, y esto hace que el alternador gire libremente, no sea una carga física y se ahorra un poquito de combustible. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto? Pues la carga se toma directamente de la batería, o sea, en otras palabras, estaríamos descargando la batería, pero hasta cierto nivel. Cuando el sistema detecta que la carga de la batería empieza a bajar un poco o baja de cierto nivel, entonces se activa y vuelve a mandar energía hacia la batería. Ahorita vamos a ver cómo lo hace, ¿sale? Y un modo de reducción de voltaje que trabaja a un voltaje mucho más bajo. O sea, no va a trabajar a los 14.5 volts que normalmente trabaja un alternador. Va a estar trabajando incluso a valores de 12.9, y esto no significa que el alternador esté fallando. Simplemente ese es el voltaje que está fijado de acuerdo a las condiciones de conducción, de acuerdo al estado de carga de batería o SOC, SOC, ¿vale? Es como va a estar trabajando, va a estar variando el voltaje. Y esto es bien importante tener o conocer exactamente a qué voltaje va a estar trabajando, porque muchas veces cuando tenemos problemas con la batería, lo primero que hacemos es probar el alternador, y si encontramos este valor, muchos van a interpretarlo como que es un valor fuera de rango y está mal y cambian el alternador cuando el alternador está trabajando perfectamente, ¿vale? Por eso cuando en la plática pasada de Cancún del mes pasado les había comentado que hay que tener siempre las tablas de referencia o la información técnica para saber si los valores que estamos midiendo son correctos o están fuera de cierto rango, ¿sí? Y no nada más, no, es que tienen que haber 14.5 volts en todos los carros. No, ya todo ya está funcionando diferente para cada marca incluso, ¿vale? Es bien importante tener valores de referencia al momento de hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Pues es esto, cuando un ciclo, normalmente, el alternador está trabajando a ciclos de trabajo. Normalmente cuando el VCM no está demandando mucha energía, pues obviamente el alternador se está comandando un ciclo de trabajo más bajo, que puede estar dando un voltaje de 11 volts como salida de generador. Cuando de repente la batería está ya un poco baja de carga, tenemos luces encendidas, tenemos los limpiadores encendidos, tenemos la asistencia eléctrica operando, o sea, casi todas las cargas operando, entonces podemos tener hasta un 70-80% de ciclo de comando de trabajo, y el voltaje estaría operando hasta 14.94 o un 90% hasta 15.5 volts cuando entra en un modo de sulfatación antisulfatación de la batería, ¿vale? O sea, manda toda la energía, empieza a trabajar a 15.5 volts, y eso no quiere decir que esté trabajando mal o que sea una sobrecarga. Es simplemente el ciclo de trabajo que el VCM comandó, porque de acuerdo a las condiciones que está encontrando. Por ejemplo, está lloviendo, el carro viene lleno y tenemos que prender el aire acondicionado, tenemos que prender el desempañador, tenemos que prender las luces de niebla. Hay una alta demanda de combustible, está haciendo muchísimo frío afuera. Esto también demanda mucha energía porque tenemos la calefacción prendida, los asientos calefactables prendidos, y esto nos demanda más energía, y por lo tanto el VCM está variando constantemente el ciclo de trabajo y constantemente está variando el voltaje de salida del generador. Obviamente todo esto es monitoreado por los módulos de control y
Si el módulo de control comanda un ciclo de trabajo al 50%, como retroalimentación debe de recibir 13.5 volts. Si en todo caso el módulo de control a un 50% de trabajo comandado recibiera 11 volts, entonces sí, el mismo módulo de control les va a indicar que hay un valor fuera de rango dentro del ciclo de trabajo o del voltaje que está proporcionando el alternador. ¿Sale? Y esa es otra de las grandes ventajas que tienen estos sistemas, que ya entra en modo de autodiagnóstico. Pero que comande al 50% y que encuentre 11 volts como retroalimentación, no necesariamente quiere decir que el alternador está fallando. Hay otros factores que pueden influir en eso y ahorita los vamos a ver. ¿Sale? Para esto, el sistema utiliza, antes lo único que teníamos era alternador, regulador de voltaje, batería y párale de contar. ¿Sale? Es lo único. Y si acaso un medidor de tensión, que teníamos un relojito en el tablero que decía ahí carga, ¿no? Y 12 volts, 11 volts, y una agujita que oscilaba, y si se iba para abajo es que no estaba cargando. ¿Sale? No, hoy hay muchos más elementos que intervienen en la carga de batería o en el sistema de carga de la batería, como es, por ejemplo, lo que es un sensor de corriente de batería. Este normalmente va instalado en el cable negativo de la batería y está monitoreando constantemente cuánta energía entra a la batería y cuánta energía sale de la batería. Esto nos está dando o nos puede dar una idea de el estado de carga de esa batería, y sobre eso trabaja lo que es el VCM y el PCM. De hecho, del PCM incluso tomamos datos como lo que son sensor de temperatura, revoluciones del motor, velocidad del motor, para establecer qué cantidad de energía te necesitamos mandar a la batería. Ya no necesariamente, si el carro ha estado parado en ralentí varios tiempos, si vamos en carretera constantemente, ya llevamos varias horas, no sé, a una velocidad de 120 kilómetros por hora, etcétera. Todos esos factores o toda esa información ya juega a favor de lo que es el sistema de carga. También tenemos el panel de instrumentos, que obviamente es el que nos va a proporcionar los avisos. A veces nada más es un foquito, a veces son lo que es algún aviso que aparezca aquí en la computadora del tablero, que te va a decir cierta información sobre el sistema de carga. O sea, ya te manda un mensaje como tal. Para eso utilizamos el tablero de instrumentos y obviamente el generador o alternador, que ya tiene nuevas tecnologías adaptadas para toda esta información. Normalmente el sensor de corriente de la batería es un sensor de 3 cables de efecto Hall, obviamente, que es lo que tiene alimentación, tierra y señal de referencia. Con base a esa señal de referencia, la computadora puede saber qué tanta cantidad de energía está entrando o está saliendo. Normalmente es por decirlo así, es un ampémetro o un amperímetro, como lo conocen, que es un anillito, está el conductor y la corriente que circula a través de este conductor. El anillo es el que detecta cuánta corriente entra o sale de la batería. ¿Sale? Normalmente crea una señal modulada por ancho de pulso de 5 volts, que es la que va a estar leyendo las computadoras, ya sea el PCM o el VCM, dependiendo de la estructura de ingeniería del sistema, y con un rango de trabajo entre 5 y 95%. ¿Sale? Que es lo que habíamos visto en la tablita. Va a estar trabajando sobre esa, dependiendo de la corriente que entre o salga de la batería, va a estar trabajando sobre esos rangos, y solamente del 0% o 100% son para motivos de diagnóstico. Si el sensor comanda el 100%, simplemente para checar que todo esté funcionando bien o para confirmar que algo está funcionando mal. El PCM obviamente provee información que está recibiendo de otros sensores. Recordemos que hoy en día se utilizan a través de las redes
a las redes multiplexadas de comunicación o las redes de comunicación del auto, la información que utilizamos para la temperatura del aire de admisión, la utilizamos para el sistema de carga, la utilizamos para el aire acondicionado, la utilizamos para otros sistemas y no nada más exclusivamente para lo que es la inyección del motor. Por eso ya del PCM este sistema está tomando información, temperatura de aire, el consumo de combustible, incluso la posición de la mariposa del acelerador, la velocidad del ventilador del motor, temperatura refrigerante del motor y la temperatura exterior ambiente. ¿Para qué utiliza esto? Porque, como ya lo has comentado, la temperatura influye sobre todo en lo que es el estado de carga de la batería. Si hay una temperatura muy fría exterior, entonces esa temperatura puede afectar el estado de carga de la batería, puede ser baja. Y si hay una temperatura muy baja, lo que va a hacer el sistema es que va a mandar más energía hacia la batería para que ésta se cargue de forma eficiente y, como les comentaba, esté siempre disponible y no falle el sistema. ¿Sale? El módulo de control de la carrocería se comunica igual a través del PCM para determinar si es necesario una supresión de cargas. Como hemos comentado, los sistemas, por ejemplo, que traen asientos calefactables, que traen calefacción en los espejos retrovisores, algunas otras cargas que es controlado por el PCM, si el PCM detecta que la batería no está cargando y necesito quitar cargas para poder mandar esa energía a la batería, lo que va a hacer el PCM es que te va a apagar, por ejemplo, los asientos calefactables. Y eso es porque esa energía que utilizan los asientos calefactables la necesitamos para recargar la batería, porque en ese momento es más importante la batería que tener un asiento calientito. ¿Sale? Y el mismo sistema, el PCM va a ordenar al BCM que apague esa carga. ¿Por qué? Porque necesito esa energía para cargar la batería. Y eso es un sistema totalmente normal. ¿Sale? Si aún apagando las cargas que no son necesarias, la batería no sube su estado de carga o no detecta que suba el estado de carga, entonces sí ya te va a mandar un código de falla que el estado de carga de la batería no es el deseado, o incluso que a lo mejor también puede marcar algún fallo con lo que es el alternador que va a decir que no está cargando la batería. ¿Sale? Pero esto es a consecuencia puede ser a consecuencia de que sí efectivamente esté fallando algún sensor, esté fallando el alternador o esté fallando la batería. El IPC, o lo que es el módulo, el controlador de panel de instrumentos, lo único que hace es proporcionar esa información, ya sea por una notificación, un foquito o algo, hacia el conductor. Ahí es cuando le advierte al conductor, sabes que hay algo que está mal, y enciende una alerta. Existen otras formas de informar al conductor, un indicador de un número de recarga o un mensaje en el centro de información, que, como les digo, es como un mensajito, un pequeño banner que te va a informar que hay algún problema en el sistema de carga. El generador, obviamente, la estructura del generador permanece sin cambios, solamente hay algunos pequeños cambios en lo que es el regulador de voltaje. Ya lo habíamos comentado, o sea, de repente puede detectar si estamos entrando en una sobrecarga o la carga de batería es baja, simplemente va a regular la corriente del campo para mandar más o menos energía a lo que es el sistema de carga. Y así como que bonus es el módulo de control y generador de batería. Algunos sistemas denominados autónomos, sistemas de carga autónomos, cuentan con un módulo independiente de generador y batería. Este módulo actúa de forma independiente y no toma en cuenta lo que es el funcionamiento del PCM. Es independiente a estos, solamente toma algunos elementos y sí está conectado un pequeño módulo de control, un sensor de batería y un sensor de temperatura de batería que va conectado al módulo de control de generador de batería, pero ya este sistema es un poquito más, fue de los primeros que se utilizaron, sobre todo en General Motors. Hoy en día ya normalmente ya está todo controlado por lo que es el PCM. ¿Qué es lo que hacía el sistema autónomo? Este pequeño módulo controlaba lo que era
directamente en el alternador, recibiendo datos de lo que era el PCM, del BCM y del sensor de corriente que estaba conectado a la batería. Y él tomaba todas las decisiones para poder evaluar, según los datos que recibía, evaluaba qué cantidad de carga tenía la batería y entonces comandaba lo que era la regulación de voltaje a través de la terminal L para regular el campo del alternador y mandar más o menos energía a lo que era la batería y en general al sistema eléctrico. ¿Sale? Y obviamente tenía unas líneas que también informaban al sistema qué energía estaba recibiendo la batería, si bien la energía comandada era la misma que se estaba recibiendo. Por otro lado tenemos los sistemas integrados, que básicamente es el mismo sistema, pero aquí sí utilizamos un sensor de corriente de batería, no tenemos un módulo autónomo, o sea, no tenemos un módulo de control de batería, y la información que toma es desde el sensor de la batería. El sensor de corriente de la batería está tomando el voltaje de la batería, o sea, lo está monitoreando constantemente, determina el estado de carga de la batería y entonces, a través de una señal PWM, le ordena directamente al PCM o a la computadora de motor qué cantidad de energía debe de estar mandando el alternador, lo regula, ¿sale?, para que el alternador haga esos cambios y mande más o menos energía a la batería dependiendo de su estado de carga, y obviamente utiliza las mismas líneas de voltaje y de corriente para determinar si esos cambios están surgiendo efecto o hay que mandar más energía o menos energía dependiendo sobre todo del estado de carga de la batería y de las cargas que tiene actualmente operando el sistema eléctrico del vehículo. ¿Sale? Obviamente hay generaciones del sistema de generación 2, que normalmente era el generador, no utilizaba un módulo, un sensor de corriente en la batería. La generación 3, a diferencia de los otros sistemas, ocupa lo que es el generador, el sensor de corriente de la batería, a diferencia de la generación 2. Generación 2 no utiliza, la generación sí utiliza un sensor de corriente de batería. Utilizamos el módulo de panel de instrumentos, que es el que recibe la información y muestra la información en el panel de instrumentos, y obviamente el módulo de control de motor es el que está también involucrado en los sistemas de generación 3. Aquí lo tenemos más o menos el gráfico de bloque. Prácticamente la operación, como lo vimos con el RCB integrado, no es autónomo. Toma información del SM, se comunica con el IPC o con el panel de instrumentos a través de la red GMLAN de baja o la red de baja, se comunica con el módulo de control de panel de instrumentos por alta velocidad para poder advertir de algún cambio, y controla directamente la terminal L a través de una señal de ancho de pulso para que se regule el voltaje que se envía a lo que es el alternador. El sensor de corriente proporciona retroalimentación a lo que es el IPM para que esté comunicándose constantemente con el SM, y si hay algún error o alguna notificación, el SM lo va a notificar directamente al IPC. ¿Sale? Esto es el sistema de generación 3. Y en el generación 4, como ustedes ven, se reducen incluso los módulos que están interviniendo porque la comunicación se hace más eficiente a través de las redes de datos seriados, que va a ser la comunicación entre el PCM, el BCM y el IPC. ¿Sale? Lo que es el panel de instrumentos, la computadora de motor y la computadora de carrocería. ¿Qué es lo que hace la computadora de carrocería? Está recibiendo toda la información de la corriente de batería, qué consumos tiene, qué consumos hay, y el BCM también sabe quién está consumiendo esa energía, si lo está consumiendo el aire acondicionado, las luces, los asientos, etcétera. ¿Quién consume la energía? ¿Cuánta energía está consumiendo? Porque tenemos lo que es la señal del sensor de corriente de batería. Aquí determina si la corriente está entrando, o sea, si está cargando la batería, o hay tanta demanda de energía que incluso el alternador ya no la alcanza a cubrir y
la batería se está descargando. Con esta información comunica al PCM, que también está tomando, como ya vimos, información de lo que son revoluciones de motor, temperatura ambiente, temperatura del motor, etcétera. Estima el estado de carga de la batería, estima la temperatura de la batería para saber más o menos qué temperatura tendría y qué tanta carga tiene. Y con esa información comanda la terminal L para incrementar la energía en el campo y esto mande más energía o menos energía dependiendo de las condiciones hacia la batería. Recordemos que esto puede variar desde un ciclo de trabajo desde el 5% al 95% y dependiendo de ese ciclo de trabajo es el voltaje que va a proporcionar el alternador y la cantidad de corriente que va a proporcionar el alternador hacia la batería. Recibe retroalimentación a través del sensor de corriente de batería y determina que la corriente ahora está entrando, ya no está saliendo, y cuánta carga tiene lo estima a través del voltaje, temperatura, revoluciones y tiempo de operación del alternador. Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que es el sistema de generación 4, esto es así como se ve en un diagrama de bloques, que tenemos el módulo de control de motor, tenemos la pantalla del centro de información del IPC, tenemos el generador, tenemos la batería, motor de arranque, bloque de fusibles y el módulo de control de carrocería o BCM, ¿sale? Y el sensor de corriente de batería, como habíamos dicho, es un sensor de 3 cables de efecto Hall, ¿vale? Que recibe 5 volts, tierra y una señal de referencia, ¿vale? Que es la que nos va a indicar cuánta energía está entrando o saliendo de la batería. Normalmente tiene el sistema de generación 4 tiene 5 modos de recarga, que es el modo de recarga que comanda hasta 15.5 volts después de que el auto ha arrancado. Recordemos que cuando arranca el motor de arranque es el que toma la mayor parte de la energía y hay que reponerla inmediatamente. Por eso se comanda un modo de recarga para que para que reponga esa energía lo más pronto posible y no entre o no tenga riesgo de descarga de esa batería. ¿Sale? Modo de reducción de voltaje, precisamente cuando la batería, en el caso contrario, ya está totalmente cargada, pues obviamente reduce el voltaje para evitar una sobrecarga en esa batería. Modo de economía de combustible, que toma en cuenta que la temperatura esté arriba de 0 grados, la corriente está entre menos 8 y 15 amperes, o sea, no se está descargando, pero tampoco la estamos cargando. Un estado de carga de la batería mayor al 80%, en ese caso, pues obviamente ya dejamos de mandar carga y el alternador deja de ser una carga mecánica para el motor. Velocidad del vehículo menor a 145 kilómetros por hora, bueno, es un parámetro. Yo sé que hay muchos vehículos que superan y por mucho esta velocidad. Y un voltaje de 13 volts en la batería, ¿sale? Es ahí donde se establece para que el alternador deje de ser una carga mecánica hacia el motor y ahorre unos cuantos HPs y los aproveche en otras cosas. Modo de arranque, después del arranque un voltaje efectivo de 14.5 volts, como les comentaba, para recargar inmediatamente la batería, o modo de batería sulfatada. Normalmente cuando el sistema incluso detecta que la resistencia interna de la batería es muy alta, lo que hace es comandar un voltaje objetivo bastante alto para poder, lo que habíamos comentado, que el sulfato que está adherido a las placas, a la placa positiva de la batería, regrese lo más pronto posible a la solución electrolítica y la vida de la batería se mantenga, ¿sale? Cuando ese sulfato ya está muy adherido y hay mucho tiempo, el modo de recarga pasa mucho tiempo en batería sulfatada, es cuando empezamos a tener los mensajes de error o algunos mensajes de advertencia en el IPC. Ya casi para terminar, ¿qué es lo que hace este sistema también? Protege contra la descarga de la batería suprimiendo cargas. Simplemente lo que hace es quita algunas cargas para precisamente determinar por qué se está descargando la batería, pero esa descarga de batería también puede deberse a algunas condiciones físicas. Pero cuando hace la supresión de cargas, normalmente nosotros vamos a estar observando que prendemos el aire acondicionado, empieza a funcionar y
se apaga. Así como que eso ya es así como que una advertencia. De repente tenemos el modo automático del aire acondicionado y puede desactivarse, incluso puede bajar la intensidad del aire. O puede, por ejemplo, cuando tenemos espejos, asientos calefactables, simple y sencillamente apaga los asientos porque está tratando de proteger a la batería contra descarga y utiliza la misma energía que estamos utilizando para calentar estos asientos, las va a utilizar para recargar la batería. Por eso en algunas ocasiones ustedes van a notar que la queja del cliente puede ser, ¿sabes qué? Se apaga solito, o pongo el asiento a calentar y se apaga. Y lo vuelvo a poner y se apaga. Y no necesariamente es una falla del asiento, o no es necesariamente es una falla del aire acondicionado, o del desempañador trasero. Lo que pasa es que el sistema está protegiendo la batería y está quitando esas cargas de forma automática. Por eso, cuando chequen la queja del cliente al momento de hacer algún diagnóstico, a lo mejor de algún accesorio, puede ser que el mismo sistema esté protegiendo a la batería y por eso esté apagando los sistemas. Y precisamente en la estrategia de diagnóstico que vimos en la ocasión anterior, lo primero que revisamos como verificación preliminar es que la batería esté en buen estado, porque el mal estado de la batería puede ser consecuencia o puede tener consecuencias en cualquier otro sistema o en muchos otros sistemas del auto actualmente, entre ellos este tipo del sistema de carga inteligente, que precisamente al proteger la carga de la batería desconecta las cargas que no son indispensables. Obviamente no va a desconectar el sistema de inyección porque ahí se va a quedar el auto, ¿verdad? Pero sí te va a mandar, incluso en algunos carros de gama alta como Mercedes-Benz, te manda un mensaje directamente en el IDM, en el panel de instrumentos, que te dice no apague el auto y dirígese directamente a un concesionario. ¿Por qué? Porque está detectando que la batería no está cargando y si tú lo apagas en ese momento no va a volver a arrancar. ¿Sale? Así que por eso te manda un aviso de no apagues el auto y vete a un concesionario, porque si lo apagas te vas a quedar tirado. Digo, el último no te lo dice, pero pues es casi lógico, ¿no? Lo interpretas. Y es a consecuencia de este tipo de sistemas. Como puntos claves de servicio, pues, prácticamente los mismos. Conexiones a tierra. Todas las conexiones deben de estar limpias, libres de sulfato, sobre todo la de la batería. Los postes de batería, las conexiones físicas a tierra deben de estar totalmente limpias. Cables fusibles, hay que checarlos y no deben de estar abiertos. Normalmente a veces tenemos un cable fusible abierto y nosotros interpretamos que es el alternador que no está mandando energía. No, puede ser un cable fusible. De hecho, chequen los cables y si es un cable fusible, aquí normalmente viene la nomenclatura sobre el aislante, y chequen lo que no esté abierto o que no tenga algún problema ese cable, y no necesariamente es el alternador. ¿Sale? Bandas gastadas o poleas en mal estado también pueden provocar que un alternador no trabaje correctamente y nos dé algún aviso de mal funcionamiento en el IPC. Sobrecalentamiento. Esto normalmente, ya es cuando de plano sí está mal el alternador, o ya es muy viejo, pudiera tener esta condición, pero normalmente los RCBs evitan en la medida de lo posible estas condiciones de sobrecalentamiento en lo que es el campo del alternador. ¿Sabe? Al momento de instalar a lo mejor un apriete excesivo y esto nos provoca que el aislante se rompa, y esto obviamente va a provocar un cortocircuito, y esto sí nos puede provocar un sobrecalentamiento en el campo y un cortocircuito adentro del alternador. ¿Sale? Así que aprieten, obviamente cuando aprieten no es a la primera vena, o sea, prácticamente es al llegue y un poquito más. Si pueden usar un torquímetro para hacer los aprietes, es mucho mejor. ¿Sale? Para no provocar que se rompan algunos aislantes. Algunos códigos de falla relacionados al sistema autónomo de carga, que es falla de circuito del terminal F o terminal L. Normalmente estas fallas de circuito se deben a líneas abiertas. A lo mejor la terminal ya tiene algo de sulfato. Recordemos que esto está expuesto a lo que es la intemperie, y sobre todo cuando lavan el motor
ya esa recomendación ya es vieja. No laven el motor con la Karcher, preferentemente nada más con agua, jabón sote si quieren, y una escobita y enjuaguen con la manguera, pero sin Karcher. ¿Sale? El aislante puede romperse, puede entrar agua ahí y provocar este tipo de fallas. Y bajo o alto voltaje en el sistema. Normalmente es ahí sí puede ser ya falla de sobre todo lo que es alto voltaje normalmente sí es falla del alternador, pero cuando es bajo voltaje incluso puede ser un cable fusible, una conexión a tierra mal hecha o que esté muy sucia. Revisen siempre lo que es terminales, conectores y cables. ¿Qué prueba le podemos hacer al generador? Pues normalmente es medir el voltaje de la batería. Para esto, siempre hay que conocer el estado de carga de la batería o el estado comandado que ha hecho el PCM con el campo del alternador. Recordamos que si tenemos un ciclo de trabajo comandado al 10% y vamos a tener un voltaje normalmente de salida del alternador de 11 volts y eso no quiere decir que esté mal, ¿vale? Utilicen, de preferencia utilicen aparte de lo que es el multímetro. Yo también recomiendo que se utilice una herramienta de diagnóstico para conocer el ciclo de trabajo el que se está comandando y con base en ese ciclo de trabajo y las tablas del fabricante saber qué voltaje o qué tensión debemos de tener de salida en el alternador. Lo que sí hay que checar siempre, y siempre les comento, las caídas de voltaje en lo que es el lado de tierra y el lado de corriente. ¿Qué es la caída de voltaje? Es la diferencia de tensión entre lo que es el poste de la batería, en este caso el poste negativo, y el cuerpo del alternador. Si hay una diferencia o una caída de voltaje de más de 0.2 volts, entonces sí tendríamos algún problema en este circuito y habría que checarlo. Igual con el lado de alimentación, en la salida de voltaje de batería y el poste de batería, checar lo que es la caída de voltaje y si hay una caída de voltaje mayor a 2.2 volts, habría que checar alguna parte de la línea que estuviera abierta o que tuviera sobre todo alta resistencia. Normalmente donde vamos a encontrar siempre el problema es en la terminal, en el poste, porque ya está sulfatada o está muy sucia. ¿Sale? Pruebas de conductividad, circuito de la terminal B, es básicamente checar la línea, que no esté abierta, que no tenga alta resistencia y que esto nos pueda provocar que la carga del alternador o la modulación del campo de la terminal L no sea correcta y esto esté provocando un mal funcionamiento en el sistema de carga. Como les comentaba, vamos a revisar el control del PCM desde una herramienta de diagnóstico, ya sea por DTCs, encendido, apagado y el porcentaje en la herramienta de diagnóstico para saber qué voltaje debemos de tener de salida. Hay que buscar cargas parásitas excesivas, que también esto nos puede provocar que la batería se esté descargando constantemente y el alternador tenga que estar en modo de recarga, en modo de sulfatación constantemente para reponer esa energía. Esto también no quiere decir que la batería está en mal estado porque se está descargando constantemente. Si se descarga constantemente, ustedes reemplazaron la batería y sigue descargándose, entonces el problema va a ser cargas parásitas. Mida picos de voltaje, si tenemos algunos picos de voltaje. Busque ruido de generador excesivo, a lo mejor ya los mismos cojinetes o valeros del generador ya están impidiendo su libre funcionamiento y eso también puede afectar a lo que es el funcionamiento del alternador. Y revise las condiciones del apoleo de la banda. Esto siempre, normalmente deberíamos de hacerlo de forma preventiva. Cada vez que nosotros hagamos nuestro mantenimiento al vehículo, aparte de cambiarle el aceite, cambiar aceite, cambiar frenos, revisar, limpieza, ajuste, chequen el sistema de carga, chequenlo con una herramienta de aplicación, apliquen todo como checklist, si hay algún código presente, si hay cargas parásitas, si hay algún problema,
que las bandas estén en buen estado y que las terminales de la batería siempre estén limpias, libres de sulfato, libres de cualquier otro químico que les ponen en las terminales. Eso no sirve para nada. Las baterías en los postes y las terminales siempre deben de estar limpias, ¿sale? No le pongan nada más, ni ningún químico, ni nada. Bien, recuerden que vamos a estar, cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, aquí estamos atentos al chat. Por favor, pongan en el chat. Como siempre, por favor, pongan nuestros comentarios, qué les pareció la plática, qué otros temas les gustaría que viéramos en estas pláticas de Ozun, para poder considerarlos y empezar a desarrollar también sobre lo que ustedes, o sobre sus temas de interés, o algunos sistemas que ustedes tengan un poquito más de duda, ¿sale? Y ya para terminar, pues obviamente lo único que quiero platicar es nuevamente sobre Ozun, que es una empresa dedicada a la manufactura de productos de iluminación hechos con tecnología LED. De hecho, así como lo vemos aquí en la mesa, tenemos varios productos. Tenemos productos que son barras LED, focos con tecnología LED, estos son focos de reemplazo para los focos de halógeno comunes, con algunas adaptaciones. Incluso tenemos los foquitos estos con el famoso CAN bus para que no tenga alguna falla al momento de colocarlos, o los focos normales. Tenemos también algunas otras líneas de producto, como son transformadores, tiras para instalaciones de focos de xenón. Focos de xenón, de hecho, también tenemos esos kits de focos de xenón, así como lo que es nuestra línea de racks para el techo de los autos, portaequipajes y portabicicletas, ¿sale? Síganos en nuestras redes sociales. Aquí está Ozun Automotive, Ozun Auto en Facebook, o marrefacciones.com, marrefacciones.mx, Ozun Site. Ahí van a encontrar todo el catálogo de productos Ozun, las aplicaciones, para qué autos son compatibles, y ahí también van a poder adquirir todos los productos de la línea Ozun, tanto focos, tiras LED, faros, portabicicletas, etcétera, ¿sale? Pues bien, no me queda más que agradecer nuevamente su atención. Ya esperemos que esta contingencia llegue a su fin. De hecho, ya estaríamos muy cerca del fin de esa contingencia, y para el próximo mes esperamos ya estar con ustedes en alguna de las sedes que teníamos preparados para ustedes de la Caravana Mecánico, ¿vale? Sin más, quiero agradecerles su atención. Me despido. Estoy aquí en los comentarios. Cualquier duda, comentario que quieran hacer, tecléenlo. Ahí vamos a estar bien atentos a todo lo que ustedes escriban. Mi nombre es Sergio Barajas y nos vemos en la próxima. Saludos.